¿Cómo están, doctores? Buenas tardes. Los saluda la doctora Catherine Taboada. Soy trainer de Straumann Group Perú. Y el día de hoy vamos a estar con el doctor Juan Domingo Reyes. Hola, Juan, ¿cómo estás? Hola, Katy. Vamos a esperar unos minutitos que se terminen de conectar los doctores. Les pedimos, por favor, que sigan todas las indicaciones que les hemos puesto acá en la pantalla. Que por favor, bueno, activen el audio de la computadora para que puedan escuchar a nuestro speaker el día de hoy. Silencien su micro, está el simbolito, ahí le dan clic y se va a bloquear el micro, y también para que apaguen sus videos. Al final de la conferencia, el doctor va a responder, vamos a tener 15 minutos para responder todas las dudas y consultas que tengan. Y nada, les sugerimos de que al costado de la pregunta pongan el nombre y el país para mencionarlos al momento de hacer la pregunta. ¿Listo? Entonces, ¿esperamos unos minutitos, Juan? ¿O No, como claro tú que me sí. digas? No, claro que sí. ¿Sí? Esperemos la hora puntual, ¿no? Las 5. Perfecto. Y faltan 2 minutos todavía. Claro que sí. Y cuéntanos, Juan, un poquito, ¿cómo vas ahora con el tema de la reactivación en tu consultorio? ¿Qué tal? ¿Ya, Bueno, ya al igual, reactivaste o todavía? eh, sí, bueno, mi protocolo ya lo activé, ya realicé mi trámite en el Ministerio de Salud, como todo el mundo, para Ujú. poder reactivarnos y pues nada, primero priorizando pues las emergencias, urgencias y poco a poco todo el resto, ¿no? No sé cómo estará el resto de la gente de Lima, en realidad tengo muy poco contacto con los amigos por acá, sé que algunos ya están trabajando, pero paulatino, ¿no? Creo que tiene que ser de a pocos y con cuidado porque todavía estamos en una cuarentena que tiene hasta fin de mes por lo pronto. Sí, sí. Igual esto, ¿qué tal sientes que han recibido tus pacientes el hecho de todos los cambios que ahora hay en el momento de asistir a la consulta? Yo los veo en realidad llenos de confianza, porque al ver que has cambiado todos sus protocolos, la seriedad con lo que más, el cuello previo, la transformación de las salas de espera ahora y todo eso, pues en mi caso lo han tomado bastante bien en realidad. Al comienzo un poco de nerviosismo como todos, pero ya estamos pues en esta nueva vida, ¿no? Ya comienza una nueva ontología a partir de ahora. Entonces, Sí, como tú dices, creo tenemos que que les da tomarlo. tranquilidad, ¿no? El hecho de que los Sí, recibas, sí, 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 sí. El hecho de que reactives tus protocolos, de que lo tomes con cuidado, o sea, de que vean que has hecho cambios, o sea, los motiva a contar contigo, ¿no? Pero sí, es lento, pero se está dando. Sí, poco a poco vamos a salir adelante. sí. Y como dices, ¿no? Igual esto, creo que como también para ir adecuándonos a estos cambios, ir empezando de a pocos, primero con emergencias, ¿no? Urgencias, emergencias, y ya de ahí el protocolo para los demás casos. Sí, en Pero sí, realidad solamente emergencias por sí. ahora, ¿no? Pero ahí estamos, Catita. Pues son Muy las 5 y bien. 2. ¿Qué opinas? Son las 5:02. ¿Empezamos? Claro que sí. Para que te dé tiempo de ahí después de resolver todas las preguntas que te hagan. Bueno, doctores, nuevamente me presento. Yo soy la doctora Catherine Taboada. El día de hoy vamos a estar con el doctor Juan Domingo Reyes, que es amigo de la familia Straumann. Eh,
voy a presentarlo. Él es especialista en periodoncia e implantología, es máster en periodoncia, también es docente de la Escuela de Posgrado de Periodoncia de la Universidad San Martín de Porres, aquí en Perú, es speaker de Straumann Perú, es fellow y speaker del ITI y director del Study Club ITI Lima 2. Es un gusto tenerte aquí, Juan, para que nos compartas este tema que ahora es el tema que todos los odontólogos hablamos día a día y que estamos a la expectativa de brindarle el mejor servicio a nuestros pacientes. Así que, sin más, te agradezco muchísimo tu participación. Sabes que es un gusto siempre contar contigo para que nos des toda esta información tan valiosa. Te dejo para que compartas tu información. Muchísimas gracias, Katy. Pues bien, sí, definitivamente esta presentación significa de alguna manera un reto necesario debido a la situación que estamos viviendo en este momento, y pues he querido hacer una presentación canalizada a lo que respecta a la bioseguridad en nuestro rubro, ¿no? En la implantología. Básicamente nosotros trabajamos directamente con fluidos, aerosoles, sangre, entonces más que entrenarnos y mejorar en este sentido, ¿no? Pues bien, debemos de comenzar. Sí. Me das un minutito porque para los doctores que no han escuchado la primera parte, les pido que por favor tienen que activar el audio de su Zoom, que es el de la computadora. Sin embargo, tienen que silenciar su micro, ¿sí? Entonces, al momento de ingresar, les va a decir si es que quieren compartir el audio de la computadora, ponen sí, pero cuando ya ingresan, silencian el micro y apagan su video. Y como ya les había comentado también, al finalizar vamos a hacer, ustedes hacen las preguntas durante el transcurso de la conferencia y al finalizar yo le voy a hacer las preguntas al doctor Juan. Y les pido que al costado de la pregunta pongan su nombre y de qué ciudad que están escribiendo. ¿Listo? Perdón, Juan, la interrupción. Ahora sí, todo tuyo. En absoluto. Pues bien, lo que mencionaba, la importancia de tener conocimiento sobre algunos aspectos de bioseguridad, que estoy seguro que la gran mayoría de los presentes pues ya hemos escuchado diferentes temas, diferentes clases sobre cómo se está manejando en ese sentido, y pues yo básicamente lo que he querido hacer es un compilado de lo que he estado observando y me he metido a investigar un poquito por aquí y por allá para ver cómo podemos mejorar de alguna manera lo que ya estamos haciendo. Definitivamente todos hemos comenzado con un cambio en nuestros protocolos de atención en las consultas y pues estamos obligados a tener un nuevo enfoque para evitar la transmisión de este virus, ¿no? Especialmente cuando estamos en tiempos difíciles. Pues básicamente el temario que preparé el día de hoy lo dividí en 4 partes, ¿no? Al final sacaremos unas conclusiones de todo previo a la ronda de preguntas, pero vamos a comenzar por mencionar unos aspectos de importancia de lo que significa el COVID-19 actualmente. Vamos a ver sobre las vías de transmisión, que a veces no quedan del todo dilucidadas, las formas actuales que se están utilizando para la desinfección en las consultas privadas enfocado a nuestro rubro, obviamente, y pues el equipo de protección personal que pues está tan comentado, y pues hay diferentes versiones sobre cuál es el correcto equipo de protección personal que se debe utilizar, y de acuerdo a lo que he encontrado, pues les mostraré lo que tenemos. Debemos de comenzar por algo. Siempre, desde que hemos existido, estamos en contacto con microorganismos, ¿no? Muchos de ellos han sido patógenos y pues incluso son capaces de ocasionar la muerte. Y no comenzó esto con el COVID-19. Muchas afecciones previas al COVID-19 que han resultado en tragedias a lo largo de la humanidad. Hemos tenido una serie de enfermedades que nos han acompañado a lo largo de la humanidad y pues que han significado cambios en nuestra forma de vida. Hemos perdido mucha gente, han habido epidemias en donde han muerto millones de personas en realidad, y pues la situación por la que estamos enfrentando pues no es muy diferente de las que se vivieron en esos momentos. Tenemos mucho más acceso a la información. Como podemos observar, este es un screenshot del día de ayer para ver el dashboard de lo que está ocurriendo a nivel mundial, ¿no? Para el día de ayer teníamos una cantidad
de personas fallecidas a nivel mundial. Los Estados Unidos está liderando con una curva en ascendencia aún sobre la presencia de lo que respecta a las muertes del COVID-19. Para mencionarles un poco sobre la situación que se está viviendo, este es un screenshot también tomado anoche con los últimos datos de lo que respecta a la cantidad de contagiados y la cantidad de muertes que hemos tenido en el Perú, y pues es algo que nos obliga a tomar esta situación pues con bastante seriedad, sobre todo en este mes, que es en donde se está viendo en realidad una situación bastante crítica. Pues, ¿cuál es la situación a la que nos estamos enfrentando? Entendamos un poco cómo es que actúa. El SARS-CoV-2, la enfermedad producida para el COVID, que es el síndrome agudo respiratorio severo, pues básicamente manifiesta esta enfermedad a través de unos receptores que tienen las células humanas. Nuestras células humanas fuera de la membrana tienen unos receptores denominados los receptores AC2, que son los que se encargan de lograr la maduración de la proteína angiotensina, la que a su vez está íntimamente relacionada con lo que es vasoconstricción. Vasoconstricción, lo cual nos puede traer afección de ciertos tejidos. Y pues, ¿a dónde es que apunta mayormente esta vasoconstricción? A células de los pulmones, corazones, riñones e intestinos. Y esta es la parte que pues nos hace un poco entender por qué es que los pacientes están teniendo este tipo de afecciones inmediatamente y tan rápido. La diferencia, el COVID-19, a diferencia de otras pandemias que hemos tenido, u otras epidemias, mejor dicho, como el ébola, es que, ¿por qué se ha expandido tanto a nivel mundial? Porque las personas, entre lo que son contagiados y exteriorizan la enfermedad, pues pasan unos días, o muchas veces son asintomáticos, a diferencia del ébola. El ébola lo adquirían las personas y no les daba mucho tiempo para poder hacer nada. La gente moría muy rápido, por eso es que la enfermedad terminaba. Entonces, esa es una razón por las cuales debemos de tener mucho cuidado con este tipo de enfermedades. Ahora, estos receptores, ¿por qué los vengo y los traigo a cotación con mucha importancia? Porque se ha encontrado en este artículo de un grupo chino de que este receptor se encuentra en gran cantidad en células en la cavidad oral, ¿no? Los resultados de este estudio demostraron que se expresa el receptor AC2 en la mucosa oral de la cavidad, altamente enriquecido en las células epiteliales de la lengua. Entonces, esto nos explica que potencialmente la cavidad oral pues es un medio de alto contagio para el COVID-19, ¿no? ¿Qué cosa es lo que sabemos con respecto a la enfermedad? Básicamente, con contacto directo con sangre, los fluidos orales, por intermedio de los receptores que estamos mencionando, incluyendo la saliva u otros fluidos corporales, y pues que también están siendo materia de estudio en este momento, no es totalmente estudiado. Todos los días están apareciendo publicaciones nuevas sobre las formas de contagio directa o indirecta, etcétera. Ya sabemos también que el COVID no es un airborne, o sea, no se encuentra en el aire. Básicamente se contagia directamente entre las gotículas de persona a persona o gotículas en una superficie y que la persona las toca. Tiene que haber gotículas de alguna manera para que haya un contagio. Contacto indirecto con objetos contaminados, como el instrumental, equipo, superficies. Dentistas estamos íntimamente relacionados con esto. El contacto con los ojos, nariz y boca, membranas con gotículas que contienen microorganismos, ¿no?, generados por una persona. En el momento de toser, ya estamos familiarizados totalmente con cuál es la forma correcta, cómo debemos de toser, dónde debemos toser con el antebrazo, etcétera. Y también se puede dar por inhalación de microorganismos que pueden quedar suspendidos en el aire por periodos largos. Pese a que este último ítem es cuestionable, vamos a conversar al respecto, sobre todo en esta condición que se puede dar dentro de la consulta odontológica. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es sobre vías de transmisión, ¿no? Vías de transmisión se puede dar por tos, estornudos o salpicaduras, ¿no? También por contactos a través de las mucosas, nasal, oral u ocular, frotamiento de ojos, etcétera. Generación e inhalación de aerosoles, y esto es algo que nos relaciona directamente a los dentistas. Por eso es que nosotros estamos tratando de modificar
y el tipo de aerosol que estamos generando, en el caso de las turbinas, que sean de tipo antirreflujo, para tratar de minimizar la formación de estos aerosoles y o la contaminación de los instrumentos que estamos utilizando o del equipamiento, ¿no es cierto? El contacto al tocar con la mano superficies contaminadas y llevarlas a las mucosas nasal, oral u ocular. Y también pues vamos a ver algunos puntos importantes en lo que respecta a la desinfección de superficies dentro de la consulta. Nosotros sabemos de que manejamos elementos que generan aerosoles, como las turbinas, como las jeringas triples, y pues tenemos que tener mucho cuidado en el momento de la manipulación de nuestros equipos. Decidí colocar esta fotografía con esta unidad dental porque ahí podemos observar muchos elementos que pueden ser potencialmente peligrosos. Por ejemplo, el tema de las mangueras. Las mangueras, cuando nosotros las utilizamos, por ejemplo, con jeringas triples, al momento que dejan de funcionar, muchas veces el sistema obliga a que queden ligeros depósitos de fluido suspendidos en la manguera. Entonces es muy importante para nosotros constantemente hacer recircular los fluidos a través de las mangueras. Por lo menos se aconseja, por lo menos hacer cambios de fluidos, pasar fluidos por las botellas de agua con sustancias que pueden ser desinfectantes, que pueden ser de un nivel intermedio o un nivel alto, siempre y cuando no sean sustancias que puedan dañar, digamos, las mangueras, como por ejemplo hipoclorito. El hipoclorito de sodio, lo cual veremos más adelante, pues no se recomienda para ser utilizado en el interior de las mangueras porque pues las puede picar y las puede dañar, por más que sea diluido, ¿no? Ahora, en cuanto a la persistencia del coronavirus en superficies inanimadas y su inactivación con agentes biocidas, eso es algo muy interesante también, porque este es un artículo que obtuve en Journal of Hospital Infection, en donde pues se menciona claramente que básicamente la contaminación del mismo se puede dar por gotas o manos contaminadas o superficies. De esta manera también podemos tener en cuenta que el virus puede persistir en estas superficies del consultorio, como por ejemplo en metal, vidrio o plástico, hasta por un máximo de 9 días. Pero puede ser fácilmente inactivado el virus por un procedimiento de desinfección. ¿Con qué vamos a desinfectar? Pues eso lo vamos a observar un poco más adelante. Sin embargo, es importante, bueno, acá puedo adelantarles que se pueden usar soluciones de nivel alto o intermedio, como el etanol, el peróxido de hidrógeno, incluso el hipoclorito, pese a que tiene pros y contras, pero sin embargo hay otros agentes biocidas que no necesariamente son tan efectivos para utilizarlos a la hora de contaminar superficies. Muchas veces los colegas utilizan soluciones en base a clorhexidina, pero desde ya, de acuerdo a esta publicación, pues se demuestra de que el conato de clorhexidina al 0,02% es menos efectivo que las soluciones usadas normalmente para hacer desinfecciones en el consultorio. El tiempo de permanencia, como les había mencionado, pues puede variar. El SARS-CoV-2, acá podemos ver a través, cuando está colocado en diferentes superficies, como en metales, aluminio, madera, papel, vidrio, plástico, tiene un tiempo de duración diferente, al cual ustedes pueden verlo en persistencia en la columna de la derecha, pero pues puede durar por muchos días. Por ejemplo, en vidrio puede durar hasta 4 días, ¿no? 5 días en algunos casos. Entonces, habría que tener mucho cuidado a la hora de nosotros considerar la desinfección y nuestros protocolos en la consulta. Del mismo modo, las turbinas que nosotros utilizamos producen también y retienen también muchas bacterias, pues sí. Diferentes instrumentos mostrados en este artículo, como rotatorios, ultrasonido, etcétera, pues se encuentran una serie de microorganismos que pueden ser peligrosos para nosotros poder trabajar a nuestros pacientes. Ustedes pueden ver, por ejemplo, los elementos rotatorios que nosotros utilizamos con mucha frecuencia, pues pueden contener, después de contaminación, incluso los mismos, bacterias
estafilococo dorado, estafilococo aureus, hepatitis, etcétera, pseudomonas. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado y considerar un protocolo serio de desinfección y o esterilización para algunos productos. La foto la obtuve de una página web de alguna clínica en una parte del mundo en donde pues definitivamente se estaban estableciendo formas de trabajo. Esta es la forma como nosotros ya nunca más podremos volver a trabajar de acuerdo a los últimos sucesos. Ya no podremos trabajar sin protección ocular, sin máscaras o respiradores, no podremos trabajar sin mandiles o batas y el paciente tendrá que tener una protección. Definitivamente esto es parte del pasado para nosotros en este momento y algo para lo cual nosotros vamos a trabajar en función y en bienestar de nuestros pacientes. Parte de nuestra presentación el día de hoy la estoy basando en el Manual de Buenas Prácticas de Bioseguridad para Ambientes Odontológicos que ha sido elaborado por el grupo de Straumann, de ITI Brasil junto con la colaboración de ILAPEO y pues la verdad que es una muy buena herramienta. Al final de mi presentación voy a pasarles un código QR para que los que deseen poderlo bajar inmediatamente en sus teléfonos, en sus computadoras, pues lo van a poder adquirir. Un manual muy bien establecido, muy bien elaborado y que la verdad es bastante práctico, ¿no? ¿Qué más sabemos nosotros para el día de hoy con respecto al COVID-19? Nosotros debemos de mantener una cuarentena obligatoria, es lo que estamos pasando en el Perú. Nosotros vamos a pasar por una cuarentena hasta el día 30 de junio por lo pronto. Sé que en otros países ha sido un poco diferente, pero igual estamos obligados a tener el mayor de los cuidados. Estamos siendo limitados a hacer atenciones de urgencias y desde ya les voy mencionando lo siguiente. Si en un día vamos a atender una cantidad de pacientes, digamos 2 pacientes en la mañana, 2 pacientes en la tarde como máximo, el procedimiento en el cual nosotros vamos a utilizar aerosoles o general aerosoles debería ser el último paciente del día. Y más adelante pasaré a explicarlo por qué. Estamos obligados a indagar las condiciones de nuestro paciente por teléfono, enviándole un cuestionario, lo podemos hacer por WhatsApp, por electrónico, pero el paciente tiene que respondernos una serie de preguntas. En cada país se ha establecido, cada Ministerio de Salud ha establecido un protocolo de preguntas, de básicamente se les pregunta si han tenido fiebre, si están con tos, si están con fatiga, etcétera, o cualquier síntoma que pueda referir a una persona que pueda ser portador de la enfermedad en este momento. Nosotros básicamente estamos priorizando los tratamientos de urgencia o emergencia. Sin embargo, cuando entrevistamos a los pacientes, nosotros la primera opción que consideramos en estos días es la autoayuda. Ver si es que telefónicamente o a través de una teleconferencia nosotros podemos ayudar a solucionar el paciente su problema para evitarle tener que acudir a la consulta. Nosotros estamos tratando de evitar que los pacientes acudan a la consulta en estos. Sin embargo, cuando tengan que ir a la consulta, tenemos que tratar de minimizar sus citas. Por ejemplo, para una cirugía de emergencia, nosotros ya no estamos, en este momento, no estamos considerando, por ejemplo, retiros de puntos. Bien, lo que estamos haciendo es colocar puntos y colocar suturas de tipo reabsorbibles para que el paciente no tenga que regresar a una consulta inmediata. Utilizamos suturas de reabsorción ligeramente rápida, que sea de 10 días, de 10 a 15 días, para que no le incomode al paciente, pero pues básicamente es como lo estamos manejando. Y lo otro que estamos haciendo es tratar de avanzar lo máximo que se pueda con un paciente dentro de una emergencia. Por ejemplo, si voy a hacer un raspaje y un alisado radicular en un paciente, pues ya no lo voy a tratar de hacer por sextantes, voy a tratar de hacerlos por arcadas o de repente voy a tratar de hacer full mouths debido a la situación en la que estamos expuestos en este momento. Sin embargo, si un paciente tiene una urgencia, un dolor, algo que le incomode, pues tiene que venir. De hecho, tenemos pacientes muchas veces que son portadores de aparatología ortodóntica y pues tienen ya molestias, se les salen los brackets, se les rompen los arcos, etcétera, pues eso se considera una emergencia porque definitivamente incomoda al paciente en su desempeño del día a día. Se está priorizando en recibir a los pacientes a la hora exacta de la cita, de preferencia sin acompañantes. Y si van con acompañantes, en el caso de menores, pues básicamente como máximo un solo acompañante. Minimizar el número de sillas en las salas de espera.
eliminar cualquier elemento que pueda ser retentivo de cualquier tipo, cualquier forma de vida. Eliminamos todo lo que es papelería, eliminamos sala de espera, eliminemos las cafeteras, eliminamos todo aquel... Hoy está de más decir que no hay consumo de alimentos ni bebidas dentro de la consulta. Las sillas las estamos distanciando a más de 1 metro entre sí, asiente de la recepción también para no tener un contacto tan directo. Se está promoviendo mucho la higiene de manos, higiene respiratoria, higiene del rostro del paciente en el momento que ingresa a la consulta, con todo un protocolo que vamos a observar que estamos aplicando desde ahora. La atención en salud con uso estricto de equipo de protección personal, ¿no? Incluyendo respiradores de alta eficiencia tipo N95 y o visores o llamados face shields también, ¿no es cierto? Las piezas de alta velocidad con antirreflujo, por lo que habíamos mencionado hace algún momento, y pues tratar de evitar o minimizar, porque no se puede evitar muchas veces, la producción y emisión de aerosoles. Pues bien, ¿qué desinfectante se recomienda aplicar a la llegada de los pacientes al consultorio? El primer desinfectante que se coloca en el suelo, en la bandeja de recibimiento. Para comenzar, las bandejas de recibimiento pueden ser de diferentes materiales, pueden ser plásticas, pueden ser de metal, pero se prefiere las que sean de acero, porque son mucho más resistentes y son mucho más fáciles de limpiar. Se puede utilizar hipoclorito para limpiarlas y no va a haber ningún problema en ese sentido. Pero lo que se está utilizando mucho es el peróxido de hidrógeno al 3%. ¿Por qué no el hipoclorito? Pues lo voy a pasar a mencionar más adelante, ¿no es cierto? Se debe colocar un paño para secar seguidamente después de que el paciente pisa en este peróxido de hidrógeno al 3%. Y pues no estamos recomendando la utilización de hipoclorito. Sin embargo, he hecho alguna revisión en otras fuentes y pues sí nos dicen que usar hipoclorito. El problema del hipoclorito es que si ustedes tienen un piso de melamine o un piso de madera, pues el hipoclorito definitivamente lo va a malograr, ¿no? Por más que esté diluido, sea diluido 3% al 10% o al, ¿no? Entonces, eso implica muchas veces un problema. Y pensemos que mientras más diluido está, es menos eficaz. Entonces, no significa que lo podamos diluir mucho para así poderlo utilizar en el piso. ¿Lo hemos utilizado en algún momento? Sí, pero mucho cuidado con el tipo de piso que tengamos. Por eso el peróxido de hidrógeno se está convirtiendo en una alternativa bastante viable. Seguidamente, la toma de temperatura con termómetros digitales es lo que se está recomendando mucho con los pacientes para poderles medir la temperatura, para luego dirigirse a los servicios y poder hacerse una higiene. Primero puede ser con alcohol gel o irnos durante 20 segundos con agua y jabón. La bandeja mencionada puede ser de plástico, puede ser de acero, la bandeja en la que vamos a recibir, pero básicamente hay que colocar un tapete por dentro de la misma. Y este debe ser un tapete de alto tráfico, porque es donde va a entrar, pisar muchas personas durante todo este momento. Y definitivamente hay de tejido plástico y hay de espuma, pero las de alfombras de caucho, de tipo industrial, tipo musgo, son las más utilizadas y son bastante populares y se vienen utilizando en el ámbito industrial desde hace muchos años y son bastante duraderas, lo cual las convierte en una opción bastante viable. Aparte, este tipo de alfombras de caucho ayuda para retirar restos orgánicos que puedan haber en los zapatos de las personas que están entrando, ¿no es cierto? Luego de eso, el paciente deberá pasar a hacer un lavado de manos y lavado del rostro. En algunos países, la distancia social es considerada de 1 metro, sin embargo, hay otros lugares en donde está siendo de 1.5 metros hasta de 2 metros. Entonces, es por eso una de las razones también que el aforo de nuestras consultas se ha reducido en consideración y pues estamos tratando de respetar este distanciamiento social que se nos está planteando desde hace algún tiempo. ¿Es necesario colocar a los pacientes cubrecalzado? Funciona bastante bien como una herramienta de marketing, pero la evidencia científica no ha mostrado nada elocuente con que el cubrecalzado estrictamente necesario. Definitivamente, si vamos a usar cubrecalzado,
pues que sean cubrecalzado como el que observan en la imagen de la derecha, con estas máquinas automáticas. ¿Por qué? Porque el de la izquierda, como ustedes pueden observar, el paciente definitivamente tiene que utilizar sus manos para colocárselas en el calzado y es muy probable de que el paciente se contamine las manos con el calzado a la hora de colocárselo. Entonces, si vamos a usar cubrecalzado, de preferencia sería utilizar el automático. Como dije, no hay evidencia todavía que respalde la utilización del cubrecalzado con respecto a COVID. Las salas de recepción, pues la modificación que se está sugiriendo también, mantener una línea de 1,5 metros entre los pacientes y las recepcionistas, también colocar vitrales o colocar láminas de acrílico para evitar la proximidad y la posibilidad de gotículas entre las personas. Son algunas de las sugerencias que se están haciendo. Señalización en el consultorio que indique que el paciente debe llegar con máscara a su cita, con su propia máscara. Sin embargo, es importante informar al paciente sobre la forma como es que debe retirar su máscara. Ustedes ahí están viendo en esta foto que conseguí que la paciente está manipulando de una manera inapropiada la máscara. La máscara para colocarse una máscara nueva puede tocarse del centro sin problema, pero para retirarla definitivamente debe ser desde las ligas sujetadas en las orejas o la liga que va alrededor de la cabeza. No se debe tocar en ningún momento la máscara. Entonces, es muy importante indicar al paciente la forma como se debe manipular la máscara con la que está llegando de la calle hacia la consulta, porque definitivamente es un depósito probable de virus. Ahora, ¿cuánto tiempo debe de haber de intervalo entre los pacientes que llegan a nuestra consulta? Pues esto va a depender mucho del tamaño del consultorio que estemos manejando. Si el consultorio es más pequeño, el tiempo va a tener que ser definitivamente un poco más prolongado porque la concentración de partículas en el aire producidas por un aerosol va a ser más complicado. Va a depender mucho también de la ventilación. Nosotros tenemos ventanas que podamos abrir para cuando un paciente se haya retirado y nos estamos con extractores de aire de la consulta también, eso es importante, hay consultas que tienen sus extractores, y la utilización de aire acondicionado se está convirtiendo en algo de alguna manera polémico, porque hay planteamientos en donde están mencionando la utilización de aire acondicionado junto con la ventilación, con las ventanas abiertas del consultorio para realizar atención odontológica, pero no se han puesto de acuerdo hasta este momento de utilizar uno de los dos solo, ¿no? Si se usó aerosol, pues ahí el protocolo definitivamente va a alterarse. ¿Por qué? Voy a pasar a explicarlo ahora el por qué. Definitivamente, si nosotros vamos a hacer una cartera de pacientes durante un día, el paciente al cual se le va a utilizar instrumental o equipamiento de aerosol debe ser el último procedimiento del día. ¿Por qué? Porque vamos a generar aerosoles que van a permanecer en el ambiente y está demostrado, sí, de que podría permanecer por un lapso de 15 minutos. O sea, cuando nosotros terminamos de realizar una atención en un paciente en donde se ha utilizado una turbina con aerosol, se ha formado aerosol, debemos esperar 15 minutos para que esas gotículas se asienten en todas las superficies de la consulta. O sea, vamos contando por ahora el tiempo. Por lo pronto son 15 minutos que debemos esperar antes de realizar la limpieza del consultorio. Otra de las sugerencias y algo que se viene en muchos países desde hace mucho tiempo también es la utilización de succiones de alta velocidad. La succión de alta velocidad pues ayuda muchísimo para repotenciar la poca formación de aerosoles en nuestra consulta. Es muy importante utilizar suctores de alta velocidad, para lo cual muchos de nosotros vamos a tener que replantear de repente el tipo de compresora que estamos utilizando. Si estábamos utilizando una compresora pequeñita, de un caballo, etcétera, debería tal vez una oportunidad para cambiar a una compresora un poco mayor, en donde nosotros podamos utilizar una succión de alta velocidad que nos permita disminuir la cantidad de aerosoles. Acabando la consulta, debemos esperar 15 minutos, como mencioné, para poder esperar de que todo el aerosol formado descanse y baje. Estos son lineamientos dictados por la CDC, Center for Disease Control and Prevention de los Estados Unidos, en donde mencionan eso. Hay que esperar 15 minutos porque es el tiempo que demoran las gotículas, el aerosol formado o la tos que puede haber generado un paciente
para que todo esto se asiente. Luego de que esos 15 minutos recién se puede realizar la desinfección. Después de haber realizado la desinfección, habría que esperar un lapso de 40 minutos, de 30 a 40 minutos, para recién atender al próximo paciente. Es por eso que nosotros, si sumamos 40, aproximadamente un lapso de tiempo de espera entre un paciente y otro debe ser aproximadamente de 1 hora o 1 hora y 15 minutos. Ahora, ¿cómo asegurar la desinfección en el caso de nuestros materiales de impresión? En el caso de materiales de impresión, lo que se está sugiriendo, está mencionado en el manual, es 1 minuto que pasen las impresiones por agua corriente. Ese minuto de agua corriente, y después podemos utilizar en spray una concentración de 3:1, 3 de agua por 1 de hipoclorito en spray para colocárselo a la impresión y luego entrar a una bolsa tipo Ziploc. Y en esa bolsa tipo Ziploc, pues ahí se va a dar la decontaminación. ¿Por qué no alcohol? Porque el alcohol tiende a deformar las impresiones. Entonces, el hipoclorito es lo que más se puede dar previo al minuto de agua corriente. 10 minutos en el Ziploc y pues ya se va a considerar nuestra impresión descontaminada para poder trabajarla en el laboratorio. Y esto es un momento en el cual los escáneres, como este, por ejemplo, esta es una imagen del TRIOS, donde toman preponderancia, porque esto nos va a ayudar definitivamente a disminuir la posibilidad de contaminación. Las puntas de los escáneres son esterilizables, pues se retiran simplemente y se colocan en un sobre y se autoclavan y pues no hay ningún problema con eso. Por eso que la odontología digital ahora tiene un rol preponderante para poder enfrentar esta situación por la que estamos pasando en este momento. Dentro de los tipos de virus que vamos a encontrar en el consultorio, pues vamos a ver diferentes tipos. Solamente estoy mencionando algunos virus en este caso. También vamos a tener hongos, bacterias, etc. Pero la procedencia de muchos de los virus que vamos a tener en el consultorio, miren, la gran mayoría, todos se encuentran prácticamente en saliva. Entonces, desde que el paciente entra a nuestro consultorio y ya está hablando sin la utilización de una máscara, nosotros ya debemos de pretender que tenemos toda esta población de virus en la superficie de nuestro consultorio, desde el mobiliario, desde la unidad dental, etc. Ahora, las superficies que nosotros tenemos en el consultorio, de preferencias, van a ser superficies pulidas. Superficies de granito, superficies de vidrio van a ser mejores. Superficies de madera, pues no van a ser. Los elementos orgánicos ya se están convirtiendo en algo que nos está causando un problema porque son más retentivos de microorganismos. Entonces, va a ser mejor utilizar superficies pulidas que sean de menor retención, en este caso, de virus. Con respecto a la limpieza del consultorio, en la limpieza del consultorio vamos a tener 3 formas de higienizar de alguna manera. Nosotros vamos a tener en primer lugar un lavado, una desinfección o una esterilización. Son 3 maniobras diferentes que se van a realizar en los cuales vamos a atacar diferentes tipos de microorganismos. Todo nuestro instrumental, antes de ser esterilizado, debe de haber pasado por esta cadena. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo agarrar un instrumento y de frente llevarlo a esterilizar? Porque el instrumento puede tener componentes orgánicos que los cuales no van a favorecer a la esterilización si es que están adheridos a la superficie del instrumento. Nosotros primero debemos haber lavado con escobillas, con jabones nuestro instrumental para haber retirado todas las porciones previo a la desinfección y a la esterilización. Es por eso que para el lavado utilizamos jabones, utilizamos detergentes, etc. Y obviamente vamos a utilizarlo con agua. En el momento de la desinfección, nosotros vamos a utilizar también algunos otros elementos donde vamos a pretender eliminar bacterias y algunos hongos, pero no necesariamente vamos a eliminar endoesporas. Entonces, mucho cuidado con eso. El único momento en donde nosotros eliminamos endoesporas es la de esterilización y esterilización por autoclave, valga la redundancia. El calor seco está siendo ampliamente criticado en los últimos tiempos porque definitivamente no ayuda en la eliminación de este tipo de microorganismos. La esterilización es el medio que vamos a utilizar para la destrucción total de virus, hongos y bacterias. Ahora, cuando nosotros nos referimos a la desinfección del mismo, vamos a tener 3 niveles de desinfección. Nosotros vamos a tener desinfección de alto nivel, de nivel intermedio
o vamos a tener una desinfección de nivel bajo. En lo que respecta a una desinfección de alto nivel, es aquella en la cual vamos a eliminar esporas, vamos a eliminar hongos o vamos a eliminar algún tipo de micobacterias. En el nivel intermedio, básicamente vamos a eliminar algunas bacterias, pero no vamos a eliminar endoesporas. Y en el nivel bajo de desinfección, pues vamos a eliminar algunas formas vegetativas bacterianas, al igual que en el intermedio, pero no vamos a eliminar ni esporas ni hongos. Entonces vamos a ver muchos de los productos que se están utilizando en estos diferentes niveles para ver cuál es el que más se adecua a nuestra consulta al día de hoy. Dentro de los elementos de desinfección, me estoy guiando con la clasificación de Spalding, en la cual se muestran elementos de 3 tipos. En la consulta vamos a tener 3 tipos de elementos según Spalding. Vamos a tener elementos críticos, elementos semicríticos y vamos a tener elementos no críticos. Dentro de los elementos críticos, vamos a considerar todo aquel instrumental que entra en directo contacto con sangre. Por ejemplo, los forceps, las limas de endodoncia, las curetas de raspaje y alisado radicular, o sea, todo aquel instrumental o equipamiento que vaya en íntimo contacto con la sangre del paciente. A la hora de nosotros considerar elementos de tipo semicríticos, vamos a considerar todo aquel equipamiento o instrumental o material que vaya en directo contacto con las mucosas, pero no necesariamente con contacto con sangre. Por ejemplo, las cubetas de impresión, que es lo que nosotros utilizamos, lo tenemos en contacto con la boca, tenemos los clamps a la hora de que manejamos resinas, ese tipo de elementos en los cuales no necesariamente hay contacto con sangre, pero sí hay contacto con mucosas, ¿no es cierto? Y dentro de los elementos no críticos, pues vamos a tener aquellos en los cuales no están en directo contacto con el paciente, más sí en un contacto indirecto. Por ejemplo, la punta de la luz halógena, que no necesariamente debe de contactar, pero a veces lo hace. Y, por ejemplo, los vasos DAPEN, en donde nosotros hacemos las mezclas de pastas profilácticas, etcétera, en donde nosotros llevamos el instrumento a la boca y luego regresa al DAPEN. Entonces, hay un contacto indirecto. Tenemos 3 tipos de elementos para los cuales tenemos que manejar una desinfección y un tipo de desinfectante para cada una de las situaciones. Dentro de los desinfectantes que vamos a nosotros manejar, vamos a tener el glutaraldehído, el hipoclorito de sodio, solo por mencionar algunos de los que he buscado el día de hoy. El glutaraldehído tiene un problema. En algunos países no se permite su utilización. Es altamente tóxico, ¿no? Definitivamente forma unos vapores que son extremadamente tóxicos y, bueno, lo bueno es que es un desinfectante de amplio espectro, o sea, se puede ser utilizado, y lo bueno que tiene el glutaraldehído es que pues no es corrosivo. Entonces, ¿puede ser utilizado en la consulta? Sí, en concentraciones al 2%, es la que va bastante bien, pero definitivamente tenemos que estar bastante protegidos para hacer una desinfección de este tipo de compuestos, ¿no? El hipoclorito de sodio, utilizando bastante también, pues lo vamos a considerar nivel intermedio dentro de los desinfectantes. Es soluble en agua. El problema es que es corrosivo en metales. O sea, no podemos utilizar nuestro hipoclorito para limpiar nuestros instrumentos por la porosidad que va en los mismos. Entonces, ese es el problema. La solubilidad con la que se puede usar el hipoclorito hay que tenerla en cuenta. Se utiliza a veces al 3%, al 10%, y no se puede usar directamente en nuestros pacientes porque es un material que es altamente irritante en mucosas y pues no se recomienda. El alcohol es un material que se está utilizando también, tiene propiedades bactericidas, pero es un desinfectante de nivel intermedio. Entonces, no es que nos ayude tanto a librarnos de algunos microorganismos, pues no va a matar endoesporas. No es que el alcohol todo lo cura, como siempre estamos acostumbrados a pensar. Tenemos el iodoformo también. El iodoformo pues es de un nivel bajo, intermedio. El problema del iodoformo es las altas pigmentaciones que produce y pues quienes no hemos sido de niños a veces cuando se nos ha atendido en algún médico o etcétera y nos han hecho la limpieza con iodoformo o la iodopovidona que le llamábamos también, pues nos deja estas pigmentaciones y es en realidad un desinfectante de un nivel bajo intermedio. Dentro de estos desinfectantes también nosotros
tenemos los fenoles y tenemos la clorhexidina, ¿no? El fenol es un desinfectante de tipo intermedio, pero ojo, que está altamente vinculado con productos de limpieza, como el Lysol, etcétera, pero es un elemento de desinfección intermedio. Va a ser muy eficaz para matar endoesporas de alguna manera. Entonces, no está recomendado que vaya en íntimo contacto con los acrílicos o con el por la porosidad que puede causar en el mismo. La clorhexidina, si bien es un buen antiséptico utilizado en boca en sus concentraciones adecuadas, como desinfectante pues es de nivel intermedio, es bactericida, es virucida, es microbactericida, pero como les había mostrado en el artículo al comienzo de mi presentación, pues no es definitivamente de los más efectivos a tomar en cuenta en este momento. ¿Y por qué tener en cuenta tantos elementos bacteriológicos dentro de nuestra consulta? Porque no solamente el paciente por hablar nos va a llevar este tipo de bacterias. El paciente en el smartphone, de acuerdo a este estudio realizado en el 2007, en estudiantes universitarios en Italia, pues se encontraron una serie de bacterias 18 veces más, presencia de bacterias hasta 18 veces más de lo que se puede encontrar en un baño, en un sanitario. Entonces, podemos encontrar elementos como estafilococos dorados, epidermidis y toda una serie de bacterias, a lo cual nosotros deberíamos también considerar como parte de nuestro protocolo que el paciente se desprenda de su celular y dejarlo en un ambiente en el cual no esté en contacto con el resto de nuestro equipo. Pero es muy difícil hacer que los pacientes se desprendan de sus smartphones. Vivimos con estos aparatos durante todo el tiempo, pero muy importante tener en cuenta el alto nivel, el alto grado de contaminación que tienen estos aparatos que nos acompañan día a día. De estrategias para utilizar el equipo de protección personal, pues hay que tener en cuenta algunos de estos elementos, ¿no? Comenzando por la protección ocular, el traje de aislamiento, los guantes, las máscaras y los famosos respiradores N95, que son los que se están utilizando. Ojo, tengamos en cuenta de cuál es la mascarilla quirúrgica o el respirador ideal para el odontólogo. La pregunta que nos hacemos en todo momento. Siempre y cuando nosotros no produzcamos aerosoles, si no vamos a producir aerosoles, en el caso de los implantólogos, no voy a colocar implantes en este, yo no necesito más en teoría que utilizar una mascarilla. Una mascarilla correcta, la cual me vaya a ayudar a no tener problemas de consideración. Una mascarilla de las que estamos hablando tiene que ser de aquellas que cuenten capas. Tiene que tener una capa externa, tiene que tener una capa central filtrante y tiene que tener una capa interna hipoalergénica. Definitivamente estas capas externas hidrofóbicas, por más que lo sean, tienen una tolerancia. Entonces, la mascarilla se moja y pues va a llegar de alguna manera a filtrarse el fluido. Si se filtra, pues la mascarilla debe ser desechada porque ya está cumpliendo su labor. Siempre cuando tengamos estas mascarillas, tengamos en consideración que debe tener estas 3 capas necesariamente para considerarse una mascarilla ideal para utilizarla, ¿no es cierto? Debe tener una eficiencia de filtración del 98% y eso debe estar dentro del empaque del producto que estamos manejando. Y una eficiencia bacteriológica hasta de un 5%. ¿Ok? Otro elemento dentro del equipo de protección personal es de tipo, los respiradores N95 son necesarios de usar, sí, siempre y cuando vayamos a tener formación de aerosoles. Si vamos a tener aerosol, pues sí es necesario la utilización de máscara N95. Ahora, el respirador N95 es descartable, pues en realidad si nosotros lo utilizamos, están fabricados para que nos 4 horas. Después de 4 horas, el respirador nos va a incomodar con el tema de la respiración. Deberíamos sustituirlo por otro, si es que no es cambiarlos. Pero como acá también estamos hablando de un tema de costos, lo que se está planteando es utilizar tal vez un respirador en la mañana, un respirador en la tarde para el día lunes. Y sí, para todos los días de la semana tener 2 respiradores.
una mañana y una tarde, cada uno para 4 horas. Obviamente, si el respirador se contamina, si el respirador se contacta con sangre, pues definitivamente tenemos que descartarlos. ¿Se pueden lavar los respiradores? ¿Se pueden esterilizar los respiradores? No. Los respiradores están fabricados de tal manera para no ser alterados en su estructura. Si nosotros lo metemos a un autoclave o a un calor seco, vamos a alterar la microestructura de las fibras y se va a volver más poroso y va a ser filtro de todas maneras y va a ser totalmente, no va a ser efectivo para utilizarlo definitivamente. Pero básicamente, si vamos a utilizar aerosoles con nuestro consultorio, necesitamos un respirador de tipo N95. ¿Por qué N95? Porque tiene 95% de protección frente a microorganismos que son de aproximadamente de 0,3 micras. La colocación del respirador N95, pues nosotros podemos tocar el respirador para la hora de colocarlo, sí. Obviamente primero tenemos que revisar que el producto se encuentre en buenas condiciones, va a formarse de 2 ligas, una superior y una inferior, como pueden observar ustedes en la animación. Básicamente el respirador tiene una constitución que nos debe ser no incómoda a la hora de colocarlo. Esta es la forma correcta de colocarlo, lo podemos colocar con la mano y seguidamente colocamos la liga superior y la liga inferior. Luego de estar adaptado, tenemos que estirar y asegurarnos de que las ligas queden cómodas y moldear la pieza nasal metálica, sobre todo para quienes utilizan lentes, para evitar el fogging o que se nos empañen los lentes de alguna manera. Una vez realizada esta maniobra, se verifica el ajuste del respirador, pero ya no debería de tocarse más a partir de ahí. Esa es la única parte en donde nosotros tocamos el respirador. El retiro del respirador ya no va a ser tocándolo, va a ser solamente a través de las ligas, porque es una zona donde debemos de pretender que está contaminada. Pues como lo mencioné hace algún momento, la Organización Mundial de la Salud considera que el respirador N95 está preparado y está diseñado para únicamente ser utilizado por 4 horas. Después de las 4 horas ya no digo que lo desechen y debe ser cambiado por otro. Entonces, por cada funcionario en un consultorio dental que vamos a trabajar con respiradores todos los días, debemos considerar 10 respiradores, probablemente de lunes a viernes, 5 para la mañana y 5 para la tarde. Para el orden de retiro de todos nuestros productos a la hora de todo el equipamiento, esto es algo bastante interesante. He tratado de revisar en muchas organizaciones, muchos protocolos. He probado piques en China con sus propios protocolos y la verdad que he visto de todo. Básicamente me he quedado con el protocolo de la CDC de los Estados Unidos y la Organización Mundial de la Salud. Lo primero que nosotros nos retiramos es el guante. Doctor, ¿se puede utilizar doble guante? No, porque el guante de látex, sobre todo, tiene microporosidades. Y es muy probable que a la hora que nos retiramos un guante, el guante que está abajo también tenga cierto grado de contaminación. Ahora vamos a ver algo con respecto al retiro de guantes también. En primer lugar, nos retiramos el guante con la técnica que nosotros ya conocemos, con el protocolo de bioseguridad. Seguidamente, al retiro de guantes, debemos de proceder a la higiene de manos. Aún tenemos los mandilones, batas, etc. Luego viene el retiro de la bata. Luego, nuevamente, deberíamos realizar una higiene de manos. Los guantes y la bata deben de ir en un contenedor de los biocontaminantes. Acá en el Perú se utilizan bolsas rojas para diferenciarnos de la basura común. Luego es el retiro del face shield o el escudo protector que nosotros nos colocamos. Luego es el retiro de los lentes de preferencia de tipo ventosa. Esos lentes son los que se está demostrando de que son los que tienen mejor protección para nuestros casos. Nuevamente, una tercera higiene de manos. Después, recién retirar la máscara o respirador para también dirigirlo a un contenedor. Sí. Juan, perdón, ¿hubo un pequeño corte ahí en la señal? Oh, entiendo. Solamente ahí en la última parte de los guantes, de los lentes con ventosa. Ok. Sí. Ahora sí ya se recuperó, ¿no? La comunicación. Sí, se te escucha bien. Ah, perfecto. Mencionaba que los lentes de preferencia son aquellos que tienen ventosa
porque son los que van a sellar de manera e impedir de que vaya a entrar algún fluido dentro de los ojos. Y ya vamos a ver también más adelante por qué en los ojos es importante tener en cuenta la acción. Higiene de manos, luego el retiro de lentes, para luego retirar la máscara o el respirador desde las ligas o desde la parte posterior, dependiendo de qué elemento es el que estamos utilizando, para finalmente la máscara o respirador en contenedor de biocontaminantes. Finalmente, el retiro del gorro para terminar con una nueva higiene de manos. Como ustedes pueden ver, hay un lavado de manos que se da hasta en 4 oportunidades para el retiro del equipo de protección personal, lo cual nos deja que pensar de que esta es una situación bastante seria, ¿no? Encontré este artículo muy interesante en donde mencionaban la contaminación del personal hospitalario durante la remoción de los guantes contaminados. ¿Qué es lo que se hizo? Se colocó una sustancia en los guantes de estas personas y se les pidió a todos retirarse los guantes. Y a la hora del retiro de guantes se encontró algo bastante interesante. Se encontró de que aproximadamente el 37% de los funcionarios, de las personas, estaban con las manos contaminadas, resaltando la parte de los dedos por unas malas maniobras a la hora de retirarse los guantes. Entonces, 37% de nosotros, probablemente, a la hora de que nos retiramos los guantes, nos contaminamos. Es por eso la importancia del lavado de manos continuo en el momento de la remoción del equipamiento. Y solamente estoy hablando del retiro de los guantes. Imagínense a la hora de querernos los trajes, estos trajes blancos que se han puesto de moda, esos Tyvek, todos completos. Vamos a hablar sobre eso también un poco. La CDC, de la misma manera, recomienda la correcta forma del retiro de guantes. Para los que estamos, me voy a enfocar en mano derecha. La mano derecha retira el guante de la mano izquierda de esta manera, sin tocar el dorso de la mano con el dedo pulgar, retirando prácticamente todo el guante, para después con el guante de la otra mano envolver el guante de la mano derecha para retirar el segundo guante. De esta manera y tratar de evitar una contaminación para finalmente desechar el guante de la manera adecuada y realizar como séptimo paso un lavado de manos. O sea, 7 maniobras que hay que realizar de acuerdo a CDC para el retiro de los guantes y evitar un contagio. Los trajes blancos, los famosos, acá están los lentes estos que tienen ventosas, que son los que funcionan bastante bien, que se está mencionando. El problema de los trajes tipo Tyvek de la DuPont es la dificultad para el retiro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, estuve observando en una información en hospitales chinos cómo habían estado manejando esto y los funcionarios habían estado utilizando doble guante. O sea, lo que se está contraindicando en esta parte del mundo lo estaban haciendo en China. Se retiraban el guante de encima y con el guante de abajo se retiran el Tyvek. Pero es complicado porque se supone que el Tyvek está totalmente contaminado. Y si ya me retiré los guantes, ¿cómo me voy a retirar el Tyvek al final? Entonces, el problema del Tyvek es la dificultad para el retiro. Por eso, en este momento, pese a que lo estamos utilizando, y me incluyo dentro del grupo de los que estamos utilizándolo, la dificultad para el retiro es lo que está de alguna manera complicando la indicación de la utilización del mismo. Había mencionado algo sobre la protección ocular, que es de vital importancia, de preferencia los lentes que utilizan ventosas, pero pues hay publicaciones en donde se está mostrando de cómo la importancia de reconocer posibles manifestaciones oculares a la hora de utilizar la protección visual. Entonces, debemos de tener cuidado porque, sobre todo los oftalmólogos, como profesionales de la salud, al igual que los odontólogos, tienen que tener mucho cuidado a la hora de examinar a los pacientes por la proximidad que tenemos con ellos mismos, la nariz y la boca, y una potencial exposición a lágrimas, por ejemplo, que pueden contener virus, porque ellos están encontrando de que el virus también se encuentra hasta en la lágrima de los pacientes. Esto es una publicación dirigida más que nada al rubro oftalmológico, pero no estamos exentos de darle una revisada para poder tomar nuestras precauciones. Dentro de los guantes que se están mencionando, ¿cuál es el tipo de guante ideal que nosotros debemos utilizar?
existen los guantes de látex, que son los que estábamos acostumbrados a utilizar por mucho tiempo, pero se está demostrando de que el guante de nitrilo aparentemente tiene un mejor desenvolvimiento por la menor cantidad de porosidad que puede tener. Los productos de nitrilo que se están manejando actualmente se está tratando de dar un poco más de características de flexibilidad para la comodidad de las manos de los operadores, pero definitivamente el guante de nitrilo está ganando más protagonismo que el guante de látex. La microporosidad del látex es lo que está de alguna manera complicándonos. Ya me falta poco para terminar, doctores, y algo que encontré mencionado por la OMS es que la escasez de equipos de protección personal pone en peligro al personal sanitario en todo el mundo. Y eso es algo que también nos está preocupando en este momento, porque si bien nosotros necesitamos mascarillas, necesitamos respiradores N95, necesitamos batas, la situación a la que nos estamos enfrentando al día de hoy pues es la siguiente. Los precios de todos estos productos, aparte de estar escaseando, los precios se han elevado considerablemente. Y es algo que también nos está, de alguna manera, preocupando. Entonces, es algo a tomar en cuenta para tomar nuestras precauciones futuras. Este manual de buenas prácticas de bioseguridad desarrollado por ILAPEO junto con Straumann Brasil, la verdad que tiene un contenido mucho más extenso de lo que yo puedo haberles hablado en solamente una hora. Habla mucho sobre la desinfección de los materiales, por ejemplo, de los materiales de impresión. Y yo les recomendaría que por favor le den una miradita. Les estoy dejando aquí el código QR para que ustedes les puedan tomar tal vez una fotografía y a través de ahí lo van a poder descargar sin problema. Y pues con esto me parece que voy a dar por terminada mi participación, siendo las 6 de la tarde. No sin antes agradecer a los amigos de Straumann, Straumann Perú, Straumann México también está por ahí. Y la verdad que estoy muy complacido y espero que lo poco que hayamos podido conversar en esta hora pues haya sido mi pequeño granito de arena para ayudar en esta situación a la que nos estamos enfrentando el día de hoy. Gracias. No, gracias a ti, Juan. Y importante lo que comentaste en un inicio, ¿no? De cómo es que va saliendo nueva información y algunos artículos se contradicen, unos te dicen que tienes que usarlo de tal manera, otros te dicen que no es así, ¿no? Entonces, importante igual ir nutriéndose de lo nuevo que sale y tú lo has dicho, ¿no? En la revisión que has hecho has encontrado esas aristas todavía de este tema que es nuevo para todos nosotros. Correcto. Han hecho los doctores varias preguntas, vamos a ir con varias de ellas. A ver, vamos a lanzar la primera pregunta. El doctor Cifuentes pregunta, ¿qué opinas del ácido hipocloroso que produce daño a los metales por el mismo ácido? Sí, el problema del ácido hipocloroso, o sea, actúa muy bien como desinfectante, es un desinfectante de alto nivel. El problema que causa es la porosidad que va a causar en vidrios, superficies orgánicas. Entonces, nos limita bastante para poderlo utilizar. Lo que podemos hacer, lo que se está haciendo, bueno, no, más que nada con el hipoclorito de sodio diluido al 3%, se está utilizando a manera de spray, como había mencionado, para lo que es manejo de impresiones. Pero para lo que es superficies, pues hay otras alternativas que se están comportando mejor, que son menos corrosivas. El problema es que muchos de estos elementos son altamente descontaminantes, pero te mata el equipo. Entonces, también entra a cotación ahí el amonio cuaternario de quinta generación. Se está utilizando bastante también, entonces es una buena opción también en estos casos, pero mucho cuidado con los ácidos, sobre todo con el hipocloroso o hipoclorito, ¿no? Sí, justo hay una pregunta que se refiere a tu opinión acerca del amonio cuaternario de quinta generación. El amonio cuaternario de quinta generación, bueno, se maneja normalmente al 10%, ¿no? Normalmente se utiliza a razón de 20 mililitros para 1 litro de agua, pero ha sido altamente recomendado en doctores, sobre todo en el área de bioquímica, porque es un buen bactericida, es un buen fungicida y virucida también, ¿no es cierto? Sirve para desinfectar pisos y otras superficies de uso bastante frecuente. O sea, está indicado, sí, se puede utilizar también.
definitivamente, yo particularmente lo estoy utilizando en los pisos de mi práctica y la evidencia aparentemente está sustentando la utilización del mismo, ¿no? Pero yo lo tomaría con mucha cautela porque esta es una época en la que van a aparecer nuevas publicaciones y probablemente aparezcan nuevos productos que sirvan de alguna manera. Lo que sí desde ahora también quiero mencionar es que hay muchos productos, no voy a decir los nombres comerciales, pero con base que son formados, que en su composición tienen fenol, que huelen agradablemente, que son pañitos agradables, que nosotros lo usamos muchas veces para limpiar, pues son desinfectantes de nivel intermedio o hasta bajo. Entonces, mucho cuidado porque hacemos una inversión grande, porque son productos que no son baratos y definitivamente no son muy útiles como grandes desinfectantes, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, el doctor Diego Cifuentes pregunta, ¿el hipoclorito de sodio puede dañar las impresiones de alginato? El hipoclorito de sodio, de acuerdo al manual, diluido al 3% en spray para las impresiones, no va a dañar el material de impresión. El protocolo es el siguiente: spray o sea, 1 minuto en el agua corriente para las impresiones, spray de hipoclorito y en una bolsa de Ziploc por 10 minutos, para que todo el hipoclorito haga la desinfección dentro de ese ambiente que es esa bolsa. Eso es lo que se ha establecido en el manual a este momento, pero no mayores concentraciones. Ok. La doctora Ana Torres, de México, pregunta, hola, ¿no es mejor utilizar batas desechables en vez de utilizar el Tyvek, ya que ese traje no es desechable y ese equipo contaminado? Qué buena pregunta. En realidad las batas desechables nosotros las venimos utilizando en cirugía desde hace bastante tiempo. El problema es qué tanto te puede proteger la bata desechable. La diferencia de la bata con el Tyvek tenemos que es una protección que nos cubre totalmente, considerando de que, no mi caso por no tener pelo, pero muchas personas que tienen pelo largo, pues o barba, digamos, es una zona donde se va a retener mucho la bacteria. De hecho, muchos clínicos están optando por recortarse el bigote o la barba por el de la, de la, del virus, después se puede retener ahí. El problema del Tyvek, el retiro del equipo. El retiro del equipo te va a contaminar. La verdad que me faltó un poco de tiempo, pero encontré por ahí una publicación, no la llegué a colocar, donde se mencionaba el retiro del Tyvek, cómo podía contaminar a las personas. O sea, a la hora de retirarte el Tyvek es más tedioso que retirarte una bata. Ahora, entre usar una u otra, la verdad, si yo voy a usar aerosoles, me parece de que el Tyvek puede ser una buena opción, pero vuelvo a repetir, el problema es el retiro del equipo. La bata va muy bien, pero ojo que las batas, estamos de acuerdo que no son reutilizables, ni son autoclavables tampoco porque pierden sus propiedades. Entonces, ¿qué cosa estoy haciendo yo en mi práctica en este momento? Para procedimientos quirúrgicos de urgencia, estoy usando el Tyvek y estoy usando la bata encima, pero con conocimiento de que el retiro del Tyvek implica un riesgo en lo que respecta a bioseguridad. Entonces, con la bata sola, donde voy a generar aerosoles, la verdad que me siento ligeramente desprotegido todavía. La bata es algo que hemos utilizado todos los clínicos que hacemos cirugía por mucho tiempo. El Tyvek es un apoyo extra que estamos utilizando, pero obviamente con mucho cuidado a la hora del retiro y considerarlo que solamente va a ser para utilizarlo con ese paciente, ¿no? Perfecto. La doctora Mercedes Moreno pregunta, para los que utilizan lupas, ¿cómo utilizar los lentes de protección? Sí, lo que están haciendo quienes utilizan lupas, por ejemplo, yo utilizo The Science for Vision hace años, tienen una protección a los lados para colocar junto con el lente, y sobre eso puedes utilizar el face shield. Pero utilizar lupa y utilizar lente de protección encima, tipo ventosa, pues se dificulta un poco. Claro. Sin embargo, muchas marcas de lupas ahora están haciendo las lupas mucho más cortas, para contrarrestar el problema del choque con el face shield y con el lente. Pero me parece que si usamos lupas, ya es un poco complicado poder utilizar encima lentes, sobre todo con ventosa. Yo particularmente lo que estoy haciendo es utilizar lupas y encima estoy utilizando el face shield. Ok. Sí.
Lo has mencionado, pero igual la doctora Ana Fernández de Perú pregunta, ¿qué opinas de las mascarillas KN95? Las mascarillas KN95 funcionan bastante bien, son otra opción también que han aparecido. No tienen tantas propiedades filtrantes como la N95, pero funcionan bastante bien también. Es otra opción que tienen. Eh, Hablar de mascarilla N95 o KN95 no necesariamente estamos hablando de una marca, sino un tipo de mascarilla. Ujú. Entre el respirador KN95 y la N95, definitivamente la N95 es más efectiva. El problema es que los costos están un poco incrementados con la N95 y vuelvo a mencionar mi recomendación, usarla por un máximo de 4 horas para luego utilizar otra en la tarde, ¿no? Ujú. Pero entre ambas, la que está demostrada que tiene mejor potencial de aislamiento es la N95 sin válvula, ¿no? Sin filtros. Porque los filtros que se les colocan o las valvulitas que se le ponen es para permitir salida. Entonces, nos puede proteger a nosotros, pero no protegemos al resto de nosotros, porque siempre nosotros debemos considerar que somos portadores del virus. Entonces, las que tienen la valvulita en realidad no son muy efectivas para esta situación de COVID. Claro. Listo. El doctor Sergio Aguirre pregunta, entre los tipos de batas, ¿cuál es mejor? ¿La desechable, la de tela lavable o la reutilizable? Bata reutilizable ya no podemos considerar. Las batas reutilizables, el doctor se está refiriendo a las de tela, de hospitalares, Mm. pero las que nosotros utilizamos, que son de fibra, básicamente hay de 20 gramos, de 30 gramos, de 50 gramos. Obviamente las batas que son más pesadas es porque tienen mayor entrecruzamiento de fibras. Nosotros Ujú. utilizamos de 30 gramos para arriba. Yo prefiero utilizar de 40 o 50 gramos. Sin embargo, hasta antes de esta situación del COVID, se utilizaba mucho batas de 20 gramos, que son casi transparentes. No sé si las han observado. Se utilizan Ujú. mucho. Y se utilizaban mucho para hacer exodoncias simples, para hacer procedimientos mínimamente invasivos, pero para el día de hoy nosotros por lo menos necesitamos batas desechables de 30 gramos para arriba con puños cerrados, para que el guante pueda ir siempre por encima de la bata. Ujú. Sí. Eh, la doctora Valentina Robles pregunta, ¿será importante tener más de una turbina e instrumentos rotatorios? Perdón, ¿puedes repetirme la pregunta? ¿Será importante tener más de una turbina e instrumentos rotatorios? Sí, definitivamente lo sería poder tener una por cada paciente, lo cual no es viable, obviamente, pero lo que sí se está recomendando es probablemente la desinfección, entre comillas, esterilización con luz ultravioleta. Aparentemente sería el camino para la limpieza, desinfección y o esterilización de las turbinas. Pero sí, nosotros deberíamos de tener por lo menos 2 o 3 turbinas para que entre el paciente que terminamos de trabajar, esa turbina se vaya para la luz ultravioleta y después utilizar otra, ¿no? Nunca se va a recomendar utilizar la misma turbina después entre un paciente y otro. Y no olvidemos también el tiempo de espera que va a haber entre un paciente y otro. Estamos hablando de 15 minutos mientras las gotículas se asientan en el consultorio, el tiempo que demoramos de limpieza, más 45 minutos para el siguiente paciente. Entonces, definitivamente tenemos que considerar reinvertir en nuestros consultorios en equipamiento, ¿no? O también, o sea, organizarnos, ¿no? Como vamos a atender menos pacientes, quizá ver qué necesidades va a tener en esa consulta e ir Sí, turnándolos, ¿no? Para que nos dé tiempo para autoclavarlo. También sí, es una opción. y lo que mencioné hace un momento también, ¿no? Que los pacientes vamos a hacer procedimientos que involucren aerosol, dejarlos Ujú. para el último, que sean los últimos Eso es pacientes de la mañana y la importante, tarde. sí, Sí, eso es mental. sí. Por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, ahí viene una pregunta de una amiga nuestra, la doctora Andrea Vergara. Dice, ¿tienen alguna información sobre el tratamiento de las batas types o mamelucos luego del retiro en las no descartables? Yo había encontrado una publicación que omití colocarla justamente en la presentación, pero el problema de las batas básicamente radica en el retiro de las mismas.
para poder tratarnos, pero diferencias entre una y otra no. Solamente la impermeabilidad absoluta que deben de tener. El problema que nos traen las batas es que se está contraponiendo el tema del uso del aire acondicionado o no en las consultas. Entonces, estamos viendo que muchos clínicos están sufriendo por el tema del calor y ahora se está comentando mucho el utilizar aire acondicionado junto con las ventanas abiertas de laboratorio. Pero diferencias entre tipos de bata, de trajes tipo mameluco blancos, no, no. Habría que decir que no, no, solamente que sean básicamente de impermeabilidad total, que son las que se están utilizando, ¿no? Las Tivex son de DuPont, son las que son las más conocidas, digamos, ¿no? Ujú. La doctora Mercedes Moreno pide el código QR. Ahí quizá, no sé, Juan, si es que mientras vamos respondiendo las otras preguntas, lo podemos poner para que Claro que los que sí. no tuvieron, se les pasó esto de tomar la fotito. Bueno, la doctora Aini Quiñones, he visto que recomiendan que el paciente se enjuague con la mezcla de peróxido de hidrógeno con agua, en proporción 1:5. ¿Qué opinas? Sí, originalmente se comenzó a considerar la utilización de clorhexidina al 0,12% en enjuagues, pero vimos que no tenía gran efecto. Sin embargo, sí es una buena idea el peróxido de hidrógeno como un enjuague bucal. El tema es, el sabor no es muy agradable para colocarlo en boca en los pacientes. Yo ya lo experimenté la vez pasada para ver cómo se sentía y esperemos de que alguna casa comercial saque algún producto con esa base para poder ser efectivo. Porque definitivamente la oxigenación que vamos a tener en boca va a tener un efecto virucida potencialmente bueno, ¿no? Entonces sí es una buena reacción y es un buen comentario de la doctora. Lo agradezco por mencionarlo. Bastante acertado. El doctor Pablo Villafuerte te pregunta cómo es que podrías alargar el tiempo de uso de los respiradores N95 y qué opinas de usar colutorios con alcohol como colutorios por un tiempo determinado para bajar la carga viral en tiempos de COVID. Voy a empezar por la última pregunta. El alcohol es un desinfectante de nivel intermedio y hasta abajo podría ser. Entonces, el hecho de utilizar alcohol en un enjuague en boca no nos está siendo del todo efectivo. En ese caso me quedo con la opción del peróxido de hidrógeno. ¿La otra pregunta cuál era? Como que lo habías comentado, ¿no? ¿Cómo alargar el tiempo de uso de los respiradores N95? Sí, definitivamente. Una cosa que comentó el doctor Bernardes el otro día, que tuve la oportunidad de ver su clase, era que colocar las N95 en una zona iluminada para que el sol de alguna manera colabore en secar las mascarillas o en unas cajas especiales. Básicamente, el problema de la N95 es que después de 4 horas, producto de nuestra respiración, la mascarilla, el respirador se va a obstruir. Y como máximo tiempo es 4 horas. Después de 4 horas va a ser muy incómoda la respiración. Entonces, retirarlo y dejarlo que se seque, porque el respirador está mojado con nuestra respiración. Entonces, debemos dejarlo que se seque durante el mayor tiempo posible y utilizar otro. O sea, lo más recomendable en este momento sería tener 2 respiradores por operario, por doctor o por asistenta por día. Uno para usar en la mañana y otro en la tarde. Pero si me preguntan método de desinfección, esterilización o desinfección, no, porque la estructura, las microfibras de las que están compuestos el elemento se van a desnaturalizar. Entonces, simplemente, si queremos alargar la vida, dejarlo. Ahora, si el respirador se contaminó con sangre, o fluidos, etcétera, ahí está complicado. Ahí, lamentablemente, deberíamos de desecharlo. Pero igual, creo que debe también haber una diferencia entre usar una N95 sola, o sea, ponerte tus lentes y tu N95, que tener el face shield, ¿no? O sea, en cuanto al tiempo de vida. El tiempo de vida puede ser reutilizado, pero el problema, como te menciono, es que después de 4 horas te va a Claro, molestar. igual se va a mojar. Igual se va a mojar, igual te va a incomodar. Antiguamente las N95, N99 o N100 que produce la 3M, por ejemplo, son respiradores de tipo industrial, pero que estos respiradores están diseñados para que duren por 9 horas, por 10 horas, etc. Pero nosotros no trabajamos por tanto tiempo consecutivo. Nosotros trabajamos una mañana 4 horas, una tarde 4 horas. Entonces la N95 es como respirador, es más que suficiente para
para nuestro caso, pues, ¿no? Ujú. El doctor, bueno, te mandan saludos de Chile, hay doctores de México, Colombia, y la doctora, el doctor Carlos Evers, perdón, pregunta, ¿cuáles son las desventajas del respirador KN95 en comparación con el N95? Ya lo habías mencionado Sí, el algunas, pero a KN95, ver. no, la N95, la N95 tiene una capacidad filtrante mayor que la KN95. Como decía, es un modelo de máscara, no estamos hablando de marcas en general, pero entre uno o el otro, la N95 va a ser más efectiva. Siempre, definitivamente el costo es un poco más incrementado, obviamente, pero ambas son bastante ampliamente utilizadas, ¿no? Hay muchos clínicos que están usando el KN95 y están yendo bastante bien. Tengo entendido que están llegando muchos de fabricación china y que son bastante buenos en este momento también. Listo. Creo que la mayor duda que ha habido ha sido con el tema de las mascarillas, ¿no? Creo que es Y esto, los es la T-Deck pregunta también. más recurrente que hemos tenido. Sí, sí. Bueno, con eso cerramos. Igual, doctores, ahí el doctor ha compartido nuevamente el código QR, que también muchos lo han solicitado. Excelente conferencia, Juan, te agradecemos un montón. Y nada, te dejo para que te despidas. Muchas gracias, doctores, por también estar con nosotros y gracias también a Straumann Group por estas excelentes conferencias. Juan, te dejo para que te despidas de los doctores que han estado viendo tu conferencia. Muchas gracias. En realidad no tengo más que palabras de agradecimiento para los doctores que nos han acompañado de toda Latinoamérica. La verdad que ha sido una semana bastante agotadora entre ITI y Straumann ayer y hoy. Estoy muy agradecido por la confianza. Espero haber contribuido de alguna manera frente a esta situación tan complicada por la que estamos pasando en este momento. Un saludo para Gaby de México, el equipo de Straumann de allá, para los chicos de Straumann aquí en Perú. Katy, te pasaste también, gracias por la coordinación. Todo ha sido de primera también. Nada, no me queda más que decirles a todos que se queden en casa, que trabajemos con protocolos serios, descarguen el manual porque está muy bueno, en realidad les va a ayudar muchísimo en su práctica. Y pues la verdad que por favor, síganme por Instagram, por redes sociales, por Facebook, si es que tienen alguna duda. Yo feliz, mi correo, mi cuenta en Instagram es Reyes Doimi, que son mis apellidos. Feliz de poder conversar con ustedes. Ayer tuve la oportunidad de interactuar con muchos amigos de México y la verdad que fue muy gratificante. Y pues nada, solamente palabras de agradecimiento. Y ahora sí es un momento para descansar después de esta larga jornada de 2 días. Y gracias a ustedes, chicos. Y nos vemos dentro de poco. Listo, muchas gracias. Buenas noches, doctores. Hasta luego. Gracias, Buenas doctor. noches. Buenas noches, Gaby. Buenas noches.